donde Dios sigue obrando. Y eso es. Miren, mi oración es, se la robé a Barrientos, ¿no? Pero mi oración, no te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. Y la verdad, Dios tiene toda la intención. Dios quiere, Dios puede. Pero que ninguno de nosotros, en nuestra manera de pensar, las heridas, las cosas que hemos pasado, hagamos detener la obra de Dios. Así que recibimos del Señor en esta mañana, Patri. Te bendigo. Amén, amén. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Se ha despertado tempranito en esta mañana? Cuando hemos venido a aprender a cómo tener una familia que sirva a Dios sobre todas las cosas. Cómo tener una familia que agrade a Dios, ¿verdad? Cómo tener una familia en la que podamos sentirnos que estamos contribuyendo para que esta familia que Dios nos ha dado, cada uno en su casa, pueda ser no solamente bendición para nosotros, porque los que estamos en Cristo no pensamos solamente en nuestra huerta, sino pensamos ser bendición para otros. ¿Está preparado? Amén. Quiero mostrarte mi familia, la familia que Dios está formando, una familia que todavía no está hecha a la imagen, pero que estamos yendo en ese camino. Creo que mandé una foto a Mabel, ahí estamos, ahí hay parte de mi familia porque está aquí mi hijo político, Carlos, Damaris, cuando Victorio era chiquito, bueno, estoy yo, esta mocosita de acá es Francesca, mi hijo Ezequiel, mi otra hija política Débora y mi esposo, el más bello de todos, Daniel. Y hay otra foto, acá tengo a mis amores, miren si no son hermosos. Francesca, de 7 años, Vittorio, que va a cumplir 4 ahora, Lorenzo, que tiene 2 años, y Yada Vela, que tiene 1 año y medio. Son terremotos juntos, pero es la alegría de nuestro corazón poder estar disfrutando con ellos. Así que, no, esa no, pará. Esa es otra, que después a lo último, si se queda hasta lo último se la muestro, pero no tiene que reírse. El título de esta prédica es La voz del amor en casa. ¿Lo puedo decir conmigo? La voz del amor en casa. ¿Hay voz de amor en tu casa? Qué tema, ¿no? ¿Hay voz de amor? ¿Saben? Necesitamos que en nuestras casas haya voces de amor. A veces escuchamos otras voces porque necesitamos aprender a hablar amor en nuestras casas. Muchas familias o la familia que tenemos a veces son usadas, nuestros integrantes, para formar nuestro carácter, ¿verdad? Entonces a veces es fácil amar a quien piensa igual y decir cosas lindas a quien piensa igual, pero Dios pone en nuestra familia gente que nos contradice. Gente que no piensa como nosotros pensamos a pesar de que son de nuestra sangre, ¿verdad? Y necesitamos en la convivencia crecer en el amor. A veces necesitamos aprender a amar porque puede que desde nuestra casa materna o paterna no nos hayan enseñado a amar. Puede que nuestra casa paterna haya sido una casa donde teníamos que defendernos. Una casa en donde había dureza. Una casa donde había silencios, donde no se hablaba. En una casa donde se infundía miedo. O quizás estabas en una casa en donde había desconfianza. Sea como sea, Dios quiere que al formar nuestra
hogar, nuestra familia, o aun cuando estemos en casas así, podamos llevar al Señor para abrir una brecha diferente y se escuche una voz diferente en nuestras casas. No la voz del reproche, sino una voz de amor. Una voz en donde la otra persona se sienta verdaderamente amada. Y el amor se aprende siendo nosotros sanados primeramente. Dios puede enseñarnos a nosotros lo que nunca nadie nos ha enseñado. Quizás no tuvimos un papá o una mamá que nos enseñara una voz de amor. Pero Dios sí. Y Dios también lo hace a través de modelos de familias que nos inspiran, en donde decimos, ay, mira qué lindo que se tratan. Mira qué hermoso. No los que salen en los reels, las familias esas perfectas de los reels, porque muchas veces nos sacamos fotos, pero aparentamos algo que no somos, ¿verdad? Yo te digo una familia de verdad, que puede inspirarnos y que puede hacer que nosotros querramos imitarlos. La Biblia siempre nos habla que el Dios en el cual creemos es el origen del amor verdadero. Si yo quiero saber o quiero aprender cómo tengo que amar, lo tengo que encontrar y conocer a través del Señor. Dice la palabra en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces podemos tomar de ese amor que nos ha sido dado para amarlo no solamente a Dios, sino también a nuestra casa, a nuestros hermanos en Cristo, a nuestra familia espiritual. Entonces, cuando tenemos ese encuentro con el Señor y nos sentimos que Dios nos ama, ¿cuántos saben que Dios nos ama? Sentíte amado, no es una frase linda, sentíte amado. Entonces, cuando nosotros nos sentimos amados por el Señor, cuando nos reencontramos con el Padre Celestial, es cuando nosotros podemos comenzar a aprender a amar. ¿Estás preparado para aprender a amar a tu familia, para mejorar el amor que tenés para con los tuyos? ¿Cuántos están preparados en esta mañana para decir, voy a aprender, algo voy a aprender de lo que Dios quiere decirme en esta mañana? Amén. Dale un aplauso a Dios mientras seguís tomando mate, pero dale un aplauso al Señor. Estamos preparados, Señor. Miren, lo primero que estoy aprendiendo es que para amar a mi familia no tengo solamente un idioma de amor. Existen varios idiomas de amor. ¿A cuántos les gustan los idiomas? Yo estoy estudiando italiano ahora. Más o menos. Pero bueno, consecuencia. No tengo solamente un idioma. Yo te voy a hablar de varios idiomas de amor, que no son solamente, puede haber más, por supuesto, ¿no? Pero voy a hablar de algunos. En primer lugar, amor es decirlo. Y Dios me lo enseñó, porque dice Hebreos 1 que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios nos ha hablado y el amor es decirlo. A veces encontramos como ministros que vamos a diferentes sepelios y escucho palabras tan hermosas de hijos que le hablan a su padre que ha partido o a su madre que ha partido. Cuando despiden a sus seres queridos, a veces hablan palabras preciosas. Pero me pregunto, ¿a quién se lo dicen? Proverbios nos dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Sabés que decir te amo
parece algo simple, pero para algunas personas es la cosa más difícil de decir. Está perfecto que podamos reconocer a un familiar que estamos despidiendo, pero qué bueno decírselo en vida. Te amo. Te amo. Pero pastora, ellos saben que los amo. No tengo por qué decírselo. Sí, uno de los lenguajes del amor es decirlo. Te amo. Si estás con algún familiar acá, ¿por qué no le decís te amo? Quizás te suene raro, quizás te dé risa. Veo varios que se ríen. ¿Pero por qué no le decís? No sé si estás con tu hijo, con tu hija, con tu esposa, con tu esposo, con tu hermano, con tu hermana, con tu madre, con tu padre, con quien esté. Decirle las cosas que quizás hace mucho que no le decís. ¿Sabés que el corazón del hombre y de la mujer necesitan escuchar? Y no solamente suponer que otros nos aman, necesita escucharlo. Es hermoso cuando vienen mis nietos y me dicen, nona, te amo. Ay, te amo, te amo, te amo. Que lo digas siempre, cuando sos chiquita y cuando seas grande. A veces parece que esto de decir te amo es cuestión de niños, pero no. Aún en la adultez necesitamos escuchar. A veces la vida es tan dura que llegar a casa y encontrar a alguien que te diga te amo o no. El amor es decirlo. A veces es más fácil recibir un insulto, o es más común recibir un insulto que un te amo. Che, ¿qué haces, gorda? ¿Qué haces, cabezón? Es muy feo, pero lo aceptamos. Ah, hola, ¿qué tal? Nos damos por aludida, eso es lo peor. Y el insulto pasa a ser un idioma cotidiano, corriente. Pero ¿sabe qué? Nosotros estamos con el idioma del cielo. Y el idioma del cielo es la palabra que se habla de bendición, que se habla de amor. ¿Sabe? Aprendí de los judíos, porque hablábamos ayer con Alicia, a mí también me gusta escuchar algunas enseñanzas judías, ¿no? Y dice que a sus padres, ellos no los llaman de otra manera, o les está prohibido entre ellos llamarlo de otra manera que no sea papá o mamá, ¿no? En su idioma. No le pueden decir, che gordita, o che gordito, o che Cataño, apellido, por apellido, no. Porque lo toman como una falta de respeto, una falta de cariño. Al papá es papá, la mamá es mamá. Y es interesante poder dirigirnos hacia la otra persona con amor y con respeto, honrando a la otra persona. Sabe que yo puedo marchitar a alguien con mis palabras, es lo que nos decía Proverbios. Y yo necesito, si lo herí con palabras, yo necesito restaurarlo también con palabras que expresen mi amor hacia ese papá, hacia esa mamá, hacia ese hijo, hacia la esposa, el esposo. Y a veces alguien dirá, y no tengo yo palabras, no me salen. Bueno, hacelo por escrito. Escribile una cartita y firmala te amo. Escribile lo que no puedas hablarlo o decirlo oralmente, pero el amor se expresa con palabras. Y es tan importante recibirlo cuando todavía el otro te puede contestar, cuando el otro todavía lo puede recibir. ¿Sabés que hay hijos que recuerdan toda la vida lo que una madre o un padre le dice? ¿O no? A veces esas cosas feas que nos decían sin querer dañarnos, pero que nos hablaban nuestros padres y que a veces nos cuesta redimir ese mote o esa palabra. Nunca va a llegar, sos un zángano.
haces todo mal, sos un vago. Hace unos años partió la mamá de Daniel y cuando estaba allí en su cama ya a punto de partir, ella le dice, ustedes saben que Daniel y su mamá estuvieron solitos porque la mamá quedó viuda, nunca se volvió a casar, él era hijo único, así que eran ellos dos, ¿no? Y la mamá al final de sus días le dice una tardecita, ya que estaba por partir, Daniel, has sido un buen hijo. ¿Hay algo más reconfortante que al final de los tiempos alguien te exprese lo que has sido para él o para ella? Y yo creo que eso tapó o cubrió con amor quizás todo pensamiento de falta que uno puede haber tenido, ¿no? Porque siempre uno piensa, y si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, pero que una madre o un padre te diga, fuiste un buen hijo. El hecho de haber tenido la lucidez para expresar lo que su hijo era para ella. Y eso es lo que Dios nos enseña. Él lo ha hablado a través de Jesús y lo ha hablado a través de los profetas. Él nos enseñó que el amor también es decirlo. Qué bueno que el que tenés a tu lado, en tu familia, no se quede esperando una expresión de afecto de parte tuya. ¿Qué tal si hoy cuando llegas a tu casa abrís la puerta y decís, te amo? Quizá la otra persona dice, ¿qué te pasó? Porque no demos por sobreentendido nada. No digas, bueno, ya sabe que la quiero, que lo quiero, porque hago esto, hago lo otro. No, también es decirlo. Y el hablar y el expresar y el tener una voz de amor, yo puedo asegurarte que cambia el clima de una casa. Comienza una historia nueva en un hogar cuando los integrantes saben expresar cariño. ¿Cuántos dicen amén? Lo voy a hacer. Acá vamos a estar en un taller práctico. Yo voy a hablar y aunque me tilden de ploma, yo les voy a decir a todo el mundo que los amo, ya sean pequeños o sean grandes. Tengo mi mamá de 88, que va a cumplir el mes que viene. Y tiene sus momentos, porque está pasando un tiempo de falta de memoria en muchas cosas, pero aún así yo me aseguro de decirle, mami, te amo, te quiero. Yo me aseguro de decirlo, porque quiero expresárselo ahora que la tengo todavía. Amén. Estamos con esto de las voces del amor y estamos con esto de las diferentes formas de amar. Y otra forma de amar es abrazar. Diga conmigo, tengo que abrazar. Porque Jesús me lo enseña. Yo veo a Jesús en las Escrituras abrazando a los niños, poniéndolos en su regazo, poniendo la mano sobre los enfermos. Juan, el discípulo amado, recostado en el pecho de Jesús. Jesús era una persona que usaba sus manos para expresar cariño, tocaba a las personas, se acercaba aún a los que todos rechazaban, a los que estaban enfermos, a los quebrantados, a los que tenían olor, a los que no sabían expresarse, a los que creían y a los que no creían. Su amor no era un amor frío ni distante. Jesús era cercano y compasivo. Hay algo en el abrazo, amados. Hay transformación de vida y de familia en los abrazos. Yo creo que una vez le estuve contando, pero viene al caso hacerlo de nuevo porque fue tan contundente. En una mañana vino un hombre de negocios a la oficina de Daniel y tenía hectáreas para vender y nosotros estábamos interesados en comprar esas hectáreas. Era un hombre grande, unos 70 y pico de años, y comenzó a negociar con Daniel y bueno, como siempre,
no teníamos el dinero para comprar para la iglesia las hectáreas. Y Daniel le decía, bueno, pero si usted me da plazo, no, yo quiero todo el dinero junto. Imposible para nosotros tener todo el dinero junto. Bueno, esto que lo otro, no se hacía el negocio. Así que el hombre llamado Alberto se levanta y dice, bueno, Daniel, mucho gusto, y le tiende la mano sobre el escritorio para terminar la conversación, terminar lo que no había sido hasta ahora un negocio. Y Daniel le dice, no, espere, y se da vuelta al escritorio y dice, yo no le voy a dar la mano a usted, yo a usted le voy a dar un abrazo. Y extendió sus manos Daniel sobre el hombre se quedó quietito. Él me dice que no anda abrazando a todos los hombres, y lo aclaramos siempre. Y el hombre se va. Al otro día, estamos yendo a la oficina en el auto y digo, Dani, ¿qué pasó con las hectáreas? ¿Qué? No, dice, este hombre quiere toda la plata junta, dice, no la tenemos, así que no se va a hacer el negocio. Y estamos hablando de eso y suena el teléfono de él en manos libres del auto y dice, Daniel, era Alberto. Nos miramos y dijimos, wow, se arrepintió. Yo necesito hablar urgente con usted. ¿Me puede atender en esta mañana? Yo voy a su oficina. Sí, venga, don Alberto, yo lo espero. Dijimos, bueno, ¿qué pasará? Viene a la mañana Alberto, entra por la puerta de la oficina y lo primero que le pregunta es, ¿por qué usted me abrazó ayer? Y Daniel lo único que atinó a decir es porque el Espíritu Santo me dijo. Usted sabe que yo a las 4 de la mañana, dice Alberto, que estoy despierto. Y comencé a llorar en mi cama porque me había dado cuenta que hacía mucho nadie me abrazaba y cuánto necesitaba yo un abrazo. Es más, yo tardo mucho en levantarme porque me duelen las piernas, pero esta mañana pegué un salto en la cama y las piernas ya no me duelen. Así que ese hombre había recibido un toque del Espíritu Santo por un abrazo. Él estaba siendo sanado no solamente físicamente, sino espiritualmente. Para hacerlo corto, este hombre recibe a Cristo, cosa que por años la familia le había predicado y siempre había negado acercarse a una iglesia. Yo creo que hasta se bautizó. A los pocos años partió. Hicimos el negocio, compramos las 20 hectáreas. Pero quiero hablarte de la importancia que tiene un abrazo. Los abrazos son sanadores. En la pandemia, amados, ¿qué nos pasó? Nos prohibían el contacto físico. ¿Cuántos seres queridos quizás hemos despedido sin poder agarrarle de la mano en sus últimos momentos? Habíamos sido conmovidos por esto, así que un par de mujeres íbamos a las casas de las hermanas que estaban con COVID, golpeábamos la puerta, nos cubríamos con la sangre de Cristo porque no sabíamos mucho sobre esa enfermedad, pero sí sabíamos que esas personas que estaban sufriendo angustia, miedo, temor, necesitaban un toque de la iglesia. Así que golpeábamos, llevábamos la botellita de aceite y allí desde la puerta las ungíamos con aceite y orábamos por ella y tocábamos su cabeza. ¿Y sabe qué? Todas fueron sanadas porque ese toque, ese abrazo, le decían que no estaban solas, que había alguien que les amaba, alguien que oraba por ellas. Como un pastor, dice Isaías 40:11, como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos. Así nos tiene Dios en sus brazos. Los lleva junto a su pecho. Estamos al lado del pecho de Dios y guía con cuidado las recién paridas.
El lenguaje del amor es el abrazo. ¿O acaso el padre no abrazó al hijo pródigo? Porque a veces no hay palabras para decir te perdono. Es el abrazo. A veces no hay palabras para decir acá estoy, sos bienvenido. Es el abrazo. Cuán importante es abrazar a un niño, a un hermano. ¿Sabés que abrazar es romper distancias? Abrazar es bajar las defensas. Y es abrir un espacio con el otro. Hay gestos tan simples como el abrazo para decirles estoy cerca. Tomarle la mano a alguien cuando está en un momento de prueba. Abrazar cuando a veces no sabemos qué decir. Los judíos tienen el sentar Shivá, que es ponerse al lado de aquel que ha tenido una pérdida de un ser querido y quizás no intentar hablar ni dar motivos de por qué sucedió. Es tan solo sentarse al lado, tomarle la mano. Es tan importante el toque y aunque tengamos un sistema que nos quiere meter miedo con eso de abrazar, de acercarnos. Tenemos un colegio como lo tienen ustedes, precioso, el colegio que están llevando adelante ustedes. ¿Y saben lo que le decimos a las docentes? Mira, claro que queremos excelencia en lo que enseñamos, pero queremos que los chicos se sientan amados. Y la expresión del amor también es el abrazo, es el tomarle la mano, es el toque, es la caricia. Me llama la atención que hay matrimonios que hace años que no se abrazan. Matrimonios que hace años que no se besan. El abrazo rejuvenece, como lo hizo con Alberto, que tenía familia. Tenía hijos, tenía esposa, pero hacía años que nadie lo abrazaba. Había sido un cachafaz, pero era una persona que necesitaba de un abrazo, de un acercamiento. A veces en mi congregación hay muchas mujeres ancianas que viven solas. Y yo me pregunto, ¿habrá recibido un abrazo de alguien hoy? Así que intencionalmente me acerco para abrazarlas. ¿Por qué no sacas tu brazo y lo extendes hacia el que tenés al lado y le das un abrazo? Y le das un abrazo. Quizás viniste peleado hoy, no sé cómo viniste, pero hoy expresamos que lo amamos con un abrazo, ¿sí? Con un abrazo. Así como el Padre nos tiene sobre su pecho, hoy lo abrazamos. Y yo voy a abrazar a Mabel, que está allí, porque la amo, la quiero. Abraza a otro, quizás algún hermano que está solo allí, que nadie se quede solito, que nadie se quede solito, abraza a alguien en esta mañana. Empecemos a practicar, quizás se te queda duro, porque no sabe eso, no lo entiende, pero lo vamos a ir amansando con los abrazos, amén, lo vamos a ir amansando, vamos. Es una expresión de amor y Dios se expresa con nosotros abrazándonos y cubriéndonos. Que nadie se quede sin un abrazo en esta mañana.
Que nadie se quede solito. Si hay ariscos, vengan acá adelante que los avanzamos. Amén, qué hermoso, qué hermoso. Hoy cuando lleguemos a casa quizás algunos nos miren medio raro, pero lo vamos a abrazar. Vení que te voy a dar un abrazo. Y quizás no quiera, pero nosotros lo vamos a cubrir y abrazar con amor. Amén. Damos un aplauso a nuestro Dios que nos enseña a amar. A veces a los adolescentes se nos ponen ariscos para abrazarlos. No lo permita, atráigalo con amor. No lo permita, porque si se pone arisco de adolescente, después cuando sea más grande, ni te amo va a decir. Es una nueva manera de acostumbrarnos a expresar amor en muchas familias que lo han dejado de hacer. Bien, vamos con el tercer lenguaje del amor, o la tercera voz del amor. ¿Saben cuál es? A esta a muchos les va a gustar. A ver si lo tenemos. Amar es dar un regalo. ¿A cuántos les gustan los regalos? ¿Sabés que amar también se expresa a través de un regalo? ¿Acaso Dios no nos envió su mayor regalo? Segunda Corintios 9:15 dice, gracias a Dios porque nos ha hecho un regalo tan grande que no tenemos palabras para expresarlo. Es Jesucristo. Porque Él sabe que los regalos son importantes. Les mostré mis 4 nietos. La mayor, Francesca, que tiene 7 años, yo le digo, Franchu, vos sabés que tu nona, porque me habla de nona y nono, vos sabés que tu nona te ama mucho. Sí, nona, ¿y cómo te das cuenta? Y se quedó pensando un poquito y me dice, porque me haces muchos regalitos. Es que ella entiende, y yo sé que muchos entienden, que el amor también es recibir regalos de otros. Que una de las expresiones de amor es el regalo. Y por eso yo te animo a que seas una persona que lleve regalos. Y a veces el amor no quiere decir que con un regalo yo lo voy a comprar, sino que es una manera de decirle a la otra persona, pensé en vos y te traje esto. Hoy quise alegrarte el día y te traje esto, es chiquito, pero hoy te quise alegrar. Y seguramente le vas a sacar una sonrisa a esa persona. Este año, en enero, cumplimos 40 años de casados. Y bueno, nos hemos propuesto, las veces que podamos, en los aniversarios, hacernos algunas escapaditas. Y en este enero nos fuimos solitos unos días. Y estábamos pasando los días y en un momento me invita a cenar. Nosotros hace 25 años habíamos ofrendado nuestros anillos de compromiso, de boda, para la construcción del templo. Así que andábamos con nuestros deditos sin el anillo de compromiso. Y bueno, salimos a cenar y me sorprendió porque me compró el anillo de compromiso. Y yo estaba como los chicos que se comprometen, viste, en las redes sociales mostrando el anillo. Porque fue una alegría, fue una sorpresa. No digo, ¿cómo no me di cuenta? Porque siempre le cacho en todas las cosas, la mayoría. Digo, pero ¿cómo hiciste para que no me diera cuenta de que habías comprado los anillos? Porque me hubiera salido la tarjeta y dice, no, lo hice en efectivo. Digo, ¿y cómo? Y yo le armo las valijas y todo. Y dice, no, yo lo tenía no sé dónde guardado, qué sé yo. La cuestión de que ese regalo me alegró, me sorprendió, no por el valor del regalo, sino por el momento y por el hecho de decir, sí, me imagino, no pregunté, o te pregunté, no pregunté, disfruté el regalo, pero qué importante que es expresar amor también con regalos, ¿sabes? Un día de la madre, si la tenés,
No la dejes sin una flor, aunque sea. Un día del padre. Yo veo hijos que no regalan nada a su madre o a su padre. También pienso en ese regalo que uno puede dar todos los días. Y alguien escribió esto: el mejor regalo que alguien te puede dar no viene envuelto, no pesa, no brilla, ni cuesta dinero. Es la canción. Es que te miren mientras hablas. Que alguien se acuerde de lo que te duele, de lo que te ilusiona, de lo que dijiste una tarde cualquiera sin saber que estaba siendo importante. El mejor regalo es que te pregunten y quieran saber la respuesta. Que no te hagan sentir como una notificación más en medio de tantas cosas. Hay personas que no traen nada en las manos, pero llegan, te escuchan, te miran y se quedan. Y de repente te das cuenta que no te falta nada, que con eso tienes más que suficiente. Nos podemos regalar todos los días, sin gastar dinero, esa sonrisa. No hay excusas para hacer un regalo a las personas de nuestra familia. En un mundo donde hay tanta distracción, quizás cuando estés con tu esposo, con tu esposa o con tus hijos, deja la distracción, deja el celular y escúchalo, míralo a los ojos, contestale, toma tiempo. Ese es el mejor regalo que podemos hacer a nuestra familia. Amén. ¿Hasta qué hora tenemos? Bien. El otro lenguaje es el que nos enseña también el Señor. En Juan capítulo 13, Jesús vino a servir y lo hizo todo perfecto. Y se ve en la última cena donde lavó los pies a sus discípulos. Estaba viviendo su última cena. Estaba a punto de ser sacrificado. Sin embargo, Él cumplió su propósito de servir. Y no se puso en el centro de la escena, sino que tomó la toalla, se ciñó con esa toalla, tomó esa palangana y fue y le lavó los pies a cada uno de los que estaba con él en la mesa. ¿Sabes que ser cristiano no es solo saber, sino también hacer, servir? Y nuestra familia también es parte de quienes tienen que recibir nuestro servicio. Yo no vengo solamente a servir a la iglesia y a los hermanos de la iglesia. En primer lugar, yo tengo que servir a los míos. No todo en mi casa tiene que ser, dame a mí primero, servime a mí, hacé conmigo. No todo en mi casa tiene que ser hacelo vos porque yo no tengo ganas. Eso sería egoísmo. Y una de las formas de despojarnos de tanto egoísmo en nuestras familias es servir. Es servir, amados. A aquellos que más nos conocen, es servirlos. Ayudar cuando alguien está cansado y ponerme a servirlo. Contar con la ayuda de alguien para hacer la comida si yo llego justo a horario del mediodía. A los hijos, ¿cuántos hijos hay acá? Yo sé que este tema no te gusta mucho, pero ¿sabes qué? También tenemos que servir a nuestros padres, a nuestra casa.
y servirlos arreglando nuestra habitación, nuestra cama. A veces nos piden muy poquito nuestros papis, ¿no? Cuando somos adolescentes. Al menos es acomodar lo que desordené. Eso es servir. Hacer los mandados. ¿A cuántos les gusta hacer los mandados? A mí no me gustaba. Hacer una tarea aún cuando no te la están pidiendo. El otro día, y me parece que estoy hablando mucho de mis nietos, el otro día me había comprometido en cuidarlos. 3 de los 4 que estaban tenía que cuidarlos. Y la verdad que había sido un día pesado, quería acostarme un ratito. Y bueno, como ya me había comprometido con mis hijos, digo, tráelos, vamos a casa. Son chiquitos, así que hay que estar con ellos todo el tiempo. Pero Daniel vio que yo estaba recansada y me dijo, bueno, anda, acostate media hora, lo que necesites. Y se agarró los chiquitos y se los puso adentro de un carrito y los recorrió todo el campo llevándolo mientras yo estaba descansando. Y yo sé que él también, porque la siesta para él es santa. Está en la Biblia, dice. Pero sé que hizo su parte, su servicio de cuidar los nietos mientras yo podía estar descansando. Yo me pregunto, ¿qué otras cosas significan que yo sirva a mi familia? Y te pregunto a vos, ¿qué cosas tu familia está necesitando que vos te pongas a modo servir? A modo servir. No que vayas al mediodía, te sientes ahí, bueno, a ver qué hiciste de comer, o qué vamos a comer, o qué otro haga de comer, o qué otro ponga. ¿Qué cosas? Esas son las cosas cotidianas, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las cosas en las que a vos sería una bendición para tu familia que vos sirvas? Quizás levantarte antes que alguien y preparar el mate, quizás ayudarlo con alguna tarea que no te corresponde, pero que lo haces porque tenemos un Dios que a través de su Hijo nos mostró que el servicio siempre va adelante. El servicio siempre va adelante. Es una bendición servir. No es una debilidad, es una bendición servir. Amén. ¿Estás preparado para ir a tu casa a servir? Porque acá a veces servimos mucho, pero nuestro servicio comienza en casa. Amén. Otro lenguaje, otra voz, es que amar significa perdonar. Perdonar. Y otra vez, Dios enseñándonos a perdonar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Nos perdona Dios o no nos perdona? El hogar es un lugar de perdón. Diga conmigo, el hogar es un lugar de perdón. Hay hogares en donde no se ejercita el perdón, en donde le seguimos reclamando a nuestro esposo, nuestra esposa, a nuestros hijos las equivocaciones pasadas y nunca permitimos que se olvide la vergüenza de haber fallado. El hogar es un lugar de perdón. Qué triste vivir en una casa donde no se perdona nada y ahí se está para darle con un caño cuando se equivoca. ¿Quién quiere vivir en una casa así? El padre del hijo pródigo, nuevamente como ejemplo, es un modelo de cómo el padre extendió perdón a un hijo que había despilfarrado todo, que le había dado la espalda, que se había ido de su casa, pero que pudo perdonar aún antes que el hijo llegara a sus brazos. Mi casa tiene que ser una casa donde se perdona. Y se perdona de verdad, sin volver a reprochar el pasado. Si le has dado una nueva oportunidad a tu cónyuge, si le dijiste te perdono y te doy una nueva oportunidad, hacelo de verdad. No vuelvas una y otra vez.
en un momento de discusión a sacar lo que dijiste que habías perdonado. Y si perdonaste pero no querés darle una nueva oportunidad, puede ser que sea factible. Pero si le dijiste que le dabas una nueva oportunidad y lo tenés con vos o la tenés con vos en tu casa, es porque el pasado ya pasó. Y necesitamos que en nuestra casa se respire libertad, se respire perdón. Una historia española cuenta que un padre y su hijo se amaban mucho, pero una noche discutieron fuerte. Y el hijo dijo cosas muy feas al papá. Lo trató muy mal. Y al día siguiente este hijo decide irse. Pasaron los días y el hijo no volvía a casa. Su padre decidió publicar una nota en el periódico que decía así: Paco, no importa lo que hayas hecho o dicho, vuelve a casa. Te espero el lunes a las 8 de la mañana en la puerta del periódico. Y firmaba tu padre. Cuenta esta historia que el lunes a las 8 de la mañana en la puerta del periódico había más de 300 Pacos esperando ser perdonados y abrazados por el Padre. El perdón es una urgencia, hermanos. El perdón está basado en la gracia. Pueden no ser justo, pero es decirle al otro: no me debes nada. ¿Cuántos de ustedes están esperando un perdón? ¿Y cuántos de ustedes están necesitando perdonar? Al que veo todos los días, al que comparto la mesa todos los días, pero que necesito verdaderamente perdonar. Y eso no va a venir de una manera natural, sino que es decidir hacer lo que Dios me dijo que tengo que hacer: perdonar. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? 70 veces 7, dijo el Señor. A veces necesitamos perdonar no solamente a la familia de la carne en la que vive con nosotros, sino si lo trasladamos a la iglesia. A veces necesitamos dejar las 99 e ir a buscar a la que está lejos y saber que esta es una casa de perdón, donde si venís arrepentido. A veces hay gente que se va de nuestra iglesia hablando mal, pero yo ya sé, ya lo sabemos. A la vuelta los vamos a recibir y lo vamos a extender perdón. Y nos vamos a olvidar de todo lo que se habló en contra. Porque somos una casa que quiere mostrar el amor del Padre. Y el amor del Padre es abrazo, es perdón. El amor del Padre es que escuchen que los amas. El amor del Padre es sacrificio, es entrega, es servicio. ¿Cuántos están dispuestos en este día, como nos decía ayer el pastor, reiniciar nuestra familia? Porque si tenemos un destino,
servir a Dios, es necesario estar sanados y tener esas familias saludables, que no solo saben dónde van, sino que saben cómo caminar hacia ese destino. Yo me he traído una foto y ahora sí, la que te dije que no al principio. Ahí estamos. La primera vez que vamos juntos en kayak fue hace 2 años. Y tuvimos que aprender en un río a ir los dos juntos en un kayak porque no habíamos andado nunca. ¿Alguien anduvo alguna vez en un kayak? Sí, fuiste, Mabel, muy bien. ¿Sabés qué? Bueno, ese río tenía hondonadas, eran partes más profundas, partes más playas. Por ahí nos enclavábamos en las piedritas chiquitas, por ahí teníamos que salir, empujar el kayak para continuar, pero 2 veces nos sentimos vuelta con el kayak. No, una cosa de locos, porque nos quedó el kayak en la cabeza, perdimos anteojos, no, una cosa imposible de creer, imposible de volver a hacerlo. Pero bueno, recorrimos unos 5 kilómetros con ese kayak. Teníamos unos amigos que nos sacaban fotos cuando nos pasaba algo de eso, muy buenos amigos. Pero resulta que aprendimos que para avanzar en un kayak teníamos que, no importaba que yo remara fuerte si él lo detenía o que yo detuviera los remos y él remara fuerte. Teníamos que sincronizarnos y coordinarnos para hacerlo los dos con el mismo ritmo, pero aparte del mismo ritmo teníamos que ir para el mismo lugar, porque si yo bajaba el remo aquí y él lo subía allá, nos quedábamos en el mismo lugar. Bueno, fue toda una experiencia. ¿Y por qué te muestro un poco esta foto? Para que nos acordemos que la familia se parece a ese kayak, que necesitamos remar juntos en casa, que necesitamos saber que vamos todos hacia un mismo lugar, que si uno acelera, el otro también tiene que acelerar, no detenerlo. Si uno avanza, el otro tiene que potenciarlo y seguir avanzando y apuntar a la misma dirección. Vamos a servir a Dios. La familia prospera cuando uno de nosotros aprendemos a expresar amor, a tener voces de amor en nuestra casa, escucharnos, acompañarnos. Si remamos todos al mismo ritmo para llegar juntos al destino, Dios va a prosperar nuestra casa. Y vamos a ser, como decíamos anoche, nuevamente una familia que sirve a Dios. Yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana. Yo sé que te vas con algunas premisas para trabajar y reiniciar tu casa. Algunas van a ser más fáciles, otras nos van a costar un poquito más. Pero todo comienza con una decisión. Yo en este día decido que mi familia va a ser una familia que imite el amor del Padre. Tomá allí a que tenés al lado. ¿Sabés qué? Hablamos tanto del abrazo. Vamos a abrazarnos, vamos a abrazarnos. Vamos a abrazarnos como familia, como iglesia. Vamos a poner nuestro brazo sobre el hombro de alguien, que nadie se quede solito, que nadie se quede solo. Si ves a alguien solo, andá y abrazalo. Que nadie se quede solo. Que nadie se quede allá. Allá hay una hermana que está solita. Alguien que la abrace, por favor. Alguien que la abrace. Así, así. Sintiendo el amor del Padre en nosotros. Amén. Y decí conmigo: Señor Jesús, te invito a casa para que nos enseñes las voces del amor. Enséñanos, Jesús, a decir te amo, aunque me suene raro, aunque no esté acostumbrada. Enséñame, Jesús, a expresar verbalmente el amor que tengo por alguien de mi familia en especial. Señor, ayúdame a abrazar, aun cuando no lo sienta al principio.
Enséñame a tocar, a tomar la mano. Señor, enséñame a servir. Y no a ser servido. A estar atenta a las necesidades de los que están en casa. A escucharlos. A darles un regalo. Para decirle te amo. Para decirles te quiero alegrar. Señor, enséñame a perdonar. Lo que es duro de perdonar. Pero junto con el perdón y la nueva oportunidad que le doy, enséñame a continuar, a seguir, sin volver al pasado. Padre, te doy gracias por ese amor que cada mañana se renueva en mi casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén.